Conectando. Recording in progress. Silenciar, grabando. Mira, está grabando ya. Vale, me Sí, aparece ya el dibujito arriba como que está pues grabando. ahora páusalo, ¿no? ¿Se puede? No pasa nada, que vaya grabando y después ellos se les indica en un correo que corten cuando lo consideren. Ya está, esto me imagino que la grabación se puede editar. Es por si acaso, no quería esperarme más tarde, de por si más tarde no me dejaba grabar, ¿vale? O me daba algún problema. Entonces quería asegurarme ya de que no da problemas para grabar. A ver un momento. Ujú. No me da opción de parar la grabación. A ver, pausar, detener grabación. como, como medio de intercambio. Pero realmente la economía es una ciencia que nace con en la Grecia clásica, que algunos de los discípulos de Aristóteles, porque bueno, se le atribuye a Aristóteles, pero seguramente se dice que fue algún discípulo, el que dijo que la economía era la búsqueda, la ciencia que pretendía la búsqueda de la felicidad. ¿Eh? Eh, Realmente, pues también había otros autores griegos. Yo a veces cuando me dirijo a colegas que son filósofos, pues se extrañan un poco pues del punto de partida, porque a lo mejor ellos desconocían que en la filosofía estaba el origen concreto de la economía y en esa búsqueda de la felicidad, que otro poeta y granjero griego, como fue Hesíodo, pues llegó a escribir que los recursos tenían que ser asignados de modo eficiente para poder hacer frente a al problema de la escasez. ¿Eh? Fijaos que hay dos realidades contrapuestas, la búsqueda de la felicidad requiere en ocasiones la utilización de los recursos, pero los recursos son escasos, por tanto hay que utilizarlos de manera eficiente para conseguir satisfacer las necesidades humanas, que yo me pregunto si no serán ilimitadas y sobre todo cuando nos fijamos en que estas necesidades que por cierto, aunque no habíamos entrado todavía en esta parte, son las que tratan de atender los procesos de producción empresariales, pues no serán quizás infinitas. El problema es que los recursos son escasos y no siempre están disponibles para los usos para los que los pretendemos. No sé cómo pasar estas transparencias aquí con él. Vale. Pues fijaos en un par de pinceladas a esta economía de Aristóteles, ¿no? Esto lo he visto en algunas ocasiones en autores que hablan de si las criptomonedas realmente son o no son dinero, ¿no? Y entonces recuerdan que fue Aristóteles, un filósofo, no un financiero, no Christine Lagarde, por ejemplo, que es la presidenta del Banco Central Europeo, el que desarrolló por primera vez una teoría del dinero. Y los usos que en su día Aristóteles encontró, pues siguen siendo los que todavía se tienen en cuenta a la hora de determinar si algo es dinero o no. Aristóteles dijo que dinero era aquello que, bueno, que se creaba para facilitar los intercambios, era un medio de cambio, pero que de alguna manera también podría dedicarse por parte de los agentes económicos, tanto las familias como las empresas, como los gobiernos, ¿por qué no?, a como depósito de valor. ¿Qué es un depósito de valor? Store of value en inglés. Pues básicamente se refería a que en el caso de que la necesidad que uno quisiera atender no fuera presente, sino futura, pues que pudiera guardarlo en una vasija, vamos a decirlo así, para cuando llegara la necesidad poder atenderla con ese dinero. Claro, si el dinero se pudre, por ejemplo, o el dinero se quema, o el dinero pierde valor como consecuencia de la inflación, o el dinero pierde valor porque el valor que se le atribuyó en su momento cuando fue obtenido, pues había sido el resultado de la especulación en torno a esa divisa o en torno a esa criptomoneda, pues entonces no podrá cumplir esa
esa función de depósito de valor. Yo me quedaría con medio de cambio, depósito de valor y en tercer lugar como un mecanismo para, de alguna manera, reducir el ruido, reducir las incertidumbres asociadas al precio relativo de los distintos bienes o de los distintos usos del dinero. Es decir, la unidad de cuenta significa que todo, el resto de bienes, denominan su precio relativo, no unos respecto de otros, sino en relación con el dinero. Y de esa manera, decía Aristóteles, bueno, pues a través del intercambio, a través de la división del trabajo y a través de la propiedad privada de los factores de producción. Esto, claro, yo digo que lo decía Aristóteles y si nos vamos a 1776 con Adam Smith, pues prácticamente la economía o la aspiración última de la economía no había cambiado tanto. ¿Mm? Bueno, sin embargo, Adam Smith añade algo que también está explícito en los escritos de Aristóteles, pero que nunca nadie se acuerda de ello. Es decir, que claro, cuando en cualquier economía, me da igual que sea la economía chilena, que la economía española, que ambas economías en el escenario internacional. Pensemos ahora mismo en el fenómeno que yo mencionaba antes de la globalización en la que viven nuestras empresas, ¿no? Cuando nos especializamos, diría Smith, claro, lo hacemos porque queremos aumentar nuestra productividad individual. ¿Para qué? Pues para competir. ¿Para qué? Pues para poder, digamos, obtener unos términos de intercambio favorables en nuestra relación con el cliente. Bueno, claro, eso nos permitirá recuperar la inversión o en algún caso, pues conseguir una rentabilidad que es la esperada, que nos compense, digamos, por la espera, por el riesgo y por digamos, por la innovación o por nuestra capacidad creativa. Todas estas cosas que se hablan de los motivos lícitos por los cuales una empresa puede generar un beneficio lícito, más allá, digamos, del engaño a los otros, que es, decía yo al principio, de lo que se nos acusa a veces con razón. Pero decía Adam Smith, pero al mismo tiempo, esto lo decía en un libro suyo llamado La teoría de los sentimientos morales, dice, al mismo tiempo, cada uno se vuelve dependiente del trabajo de otros. Es decir, Adam Smith diría que el hombre, la persona, está en la permanente necesidad de ayuda de los demás. Estaba leyendo ayer, no sé si conocéis a John Nash, esta primera intervención que os estoy pidiendo. ¿eh? ¿Alguno conoce a John Nash? Puedes decir sí o no. Por aquí no, Juan. Bueno, yo tengo 54 años recién cumplidos, es decir, ya no soy un jovencito. Ayer le comentaba a mi hija, que tiene en este momento 20, le preguntaba lo mismo, ¿conoces a John Nash? Y me dice, no. Le dije, ¿has visto la película Una mente, esa Beautiful Mind en inglés? Creo que, no sé si lo han traducido como Una mente maravillosa. ¿Habéis visto esa película? Protagonizada por Russell Crowe, el actor que también eh, protagonizó la película, ¿cómo se llama, José? La película esta del general romano Lo estoy con pensando, pero no me acuerdo ahora. La tengo en la punta de la lengua Es que la van a reponer en la tele, lo acabo de ver, Russell Crowe. ah, Esperad, lo voy a buscar en Google. Una El mente gladiador, brillante. Juan. ¿Eh? Podéis hablar, se escucha, ¿eh? Sí que es verdad que habéis hablado al mismo El tiempo. Ah, gladiador. Gladiator, eso es, el gladiador, correcto. Entonces, bueno, pues Russell Crowe en una película, mira, aparece aquí también, del año 2001. ¿La habéis visto? Una mente brillante, una mente prodigiosa, una mente maravillosa. ¿La habéis visto esta película? Yo ese sí que no lo recuerdo. Caramba. Bueno, José, tú es que eres más joven.
y ellos a lo mejor también. Pero bueno, Russell Crowe le da, vamos, interpreta el papel de John Nash. Y John Nash, claro, yo defendí mi tesis doctoral en 1999. Una parte de mi tesis doctoral estaba inspirada en la teoría de juegos, en el equilibrio no cooperativo de John Nash. John Nash pues venía a decir pues, que muchas veces la búsqueda del interés individual pues acaba siendo perjudicial para todos los individuos. Esto se aplica, pues yo eh, no os voy a contar el juego, pero si luego da tiempo lo puedo hacer. Pues imaginaba la detención de dos delincuentes, Bonnie and Clyde, eso sí que os sonarán, de los años 20 y 30, lo que fallecieron en el 34 o una cosa así. Bueno, fallecieron a tiros. Eran dos delincuentes famosos y yo suponía que la policía los había capturado, los aislaba y les prometía, digamos, confesar a cambio de una rebaja en la condena. Y al final, en ese juego, pues acabas descubriendo que la opción, la estrategia dominante de ambos es confesar, porque no te puedes arriesgar a no confesar y que el otro confiese y te delate. Y bueno, pues John Nash decía de alguna manera en la película, eh, ¿queréis que os ponga el minutito de la película? No lo tenía pensado, pero lo puedo buscar. José, ¿ha lugar o no ha lugar? Sí, sí que hay lugar. A mí me has dejado con la Vale, intriga, así que se aprovecha el... sí. A ver, escena de la rubia, Si no te da problemas, como estás compartiendo pantalla, una mente prodigiosa. estamos viendo el canal de YouTube tuyo. Vale. Aquí lo tenemos. A ver si tenemos aquí. Bueno, pues esta es la escena que supongo Si la puedes en una presentación, a ver si te dejan que pasar la... estoy viendo. Ahora de momento me falta. Mira, está el de ahí. Vale, ya lo si puedes ponerlo en grande. Ahora el problema es el sonido. ¿Vosotros lo oís? No lo escuchamos, tal vez. Sí que están los subtítulos, eso sí. Pero Pero yo tampoco lo estoy los escuchando. auriculares, será por tus auriculares que impiden escuchar el... Yo tampoco lo escucho. A ver, un momento. El altavoz está puesto arriba del todo, ahí en el dibujo de... Al lado del clic del vídeo, en el mismo vídeo, ahí, vale, sí que está. Está puesto. Claro. Entonces, bueno, pues mira, voy a hacer una cosa. Os lo voy a enviar y ya lo veis más adelante como curiosidad, ¿eh? Es decir, a ver dónde estamos. Ahí. Seguramente tendrá que ver con los permisos, lo pongo en el chat. Y bueno, y básicamente la escena empieza cuando entra una rubia en el bar y él está con sus compañeros de doctorado. Está Y el enlace en el entonces, chat. Ujú. perdón, Está el enlace en el chat, Juan. ¿cómo? Sí, que se ha dejado el link en el chat. Está ya. Vale, perfecto. Entonces, básicamente él dice, Smith se equivocaba, ¿eh? Y Smith se equivocaba, decía John Nash, esto ya lo veis porque realmente esto de la búsqueda del interés individual de la mano invisible, pues no siempre eh, conducía al interés colectivo. Y entonces él, aplicado al grupito de chicas que había en el bar, pues él plantea y sale corriendo de la sala y entonces es cuando, bueno, se va a su habitación y bueno, esto es el vídeo es más cortito y escribe su tesis doctoral. ¿Alguno de vosotros está haciendo su doctorado, lo ha hecho o sois todos empresarios y profesionales del mundo privado? No os escucho. Por Tal aquí vez no, Juan. Sigo.
Nada, yo simplemente por deciros que la tesis doctoral de Nash, yo me la pude descargar ayer, tenía apenas 30 y pocas páginas. ¿Eh? Y en el vídeo este que os he pasado, que ya lo veréis en casa, y a lo mejor veis la película y os gusta, pues su supervisor en Berkeley, es decir, no estaba en una universidad cualquiera, donde había conseguido una beca para hacer el doctorado, y dice, mire, con esta tesis usted puede llegar a cualquier sitio. Bueno, desafortunadamente, John Nash, os cuento un poco la vida, pues perdió la cabeza. John Nash eh, desarrolló esquizofrenia y estuvo durante un tiempo, durante más de 10 años, fuera de Berkeley. Y luego ya, pues, retomó su actividad docente y en el año 1994 obtuvo el premio Nobel de Economía precisamente por la solución no cooperativa, que, bueno, la tesis suya era del año 50, no os lo he dicho, o sea que fijaos un trabajo de 30 páginas culminado en el año 1950 se traduce en una tesis doctoral en 1994, 44 años después, por algo y por otras cosas que luego él investigó, en las cuales sigue siendo pionero, como por ejemplo en el tema de la encriptación de información en Internet, ¿no? Bueno, pues, pero claro, yo reflexionaba ayer, digo, claro, pero Adam Smith decía precisamente que hay un daño colateral de la especialización, que es la dependencia de otros, por tanto, no estaría tan en contradicción con John Nash. Bueno, pues no os voy a entrar en mucho detalle con Whitworth. Whitworth, en este caso, no era un matemático como Nash, no era un filósofo moral como Adam Smith o un filósofo como lo fue Aristóteles o Hesíodo. Era, bueno, era un matemático que acabó ordenándose sacerdote porque, bueno, pues nadie le hacía mucho caso en su teoría de la probabilidad, que bueno, que sigue estudiándose hoy en un libro Choice and Chance y que en aquel momento pues no tuvo gran predicamento, ¿no? Pero también hablaba de que para que una economía sea sostenible, pues debemos favorecer las, como diría, las interacciones mutuamente beneficiosas. Y en parte de esto hablaremos en la segunda parte de la presentación de hoy, ¿no? De si nuestras las interacciones que favorecemos en un país determinado son realmente mutuamente beneficiosas, en las cuales, pues en ocasiones salen victoriosos algunos y en otras, pues la, la fortuna o el valor, digamos, favorece más a otros, son, por el contrario, digamos, interacciones que van, digamos, perjudicando no ya la sostenibilidad económica desde el punto de vista del uso de los recursos, sino también otro tipo de sostenibilidades desde un punto de vista más social y relacionadas con la propia exclusión, ¿no? Bueno, pues todo esto, como somos, vamos, como hablamos español, pues hay una frase que a mí me gusta recordar. Tanto la economía como la gestión y la estrategia empresarial necesitan partir de un señor al que servir, ¿eh? No son solamente técnica, y esto es una frase extraída del Cantar del Mío Cid en los orígenes de la literatura española. Estamos hablando del año 1200, un anónimo: Dios, qué buen vasallo si tuviese buen señor. Pues lo mismo podíamos decir de la economía y de la estrategia de una empresa. Son herramientas, pero que necesitamos partir de unos objetivos determinados para poderlas hacer trabajar al servicio de los mismos. Esto mismo lo dice otro premio Nobel de Economía, en este caso francés, Jean Tirole, cuando, después de haber obtenido el premio Nobel de Economía de 2014, escribe ese libro La economía para el bien común.
¿eh? Él que había trabajado, aprovecho porque Denash no tenía pensado hablar, él que había trabajado precisamente con mecanismos de subasta y con mecanismos de diseño, de estructuras sectoriales en un concepto que se llama economía industrial, y que está fuertemente matematizado y sin embargo quería reivindicar ese papel de la economía. Bueno, pues esto es la visión tradicional de la economía. No me voy a detener tampoco demasiado aquí porque tenemos pensado llegar a la segunda parte de la sesión, ¿no? Aquí hay toda una serie de intercambios, de transacciones. Las economías domésticas y las empresas intercambian bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Algunas empresas también intercambian bienes y servicios, ¿eh? Adquieren bienes intermedios o servicios o bienes de capital a otras empresas. Hay un sistema, digamos, de tributación, hay mecanismos de gasto público y de transferencias. Y bueno, pues al final tenemos lo que llamamos el GDP. Hay intercambios de bienes y servicios con el exterior. Pero por la parte inferior de este cuadro, pues tenemos el origen de la capacidad de gasto, que no solamente es el endeudamiento, afortunadamente, sino es, digamos, el reparto del valor generado entre los propietarios de los factores de producción. El trabajo, los trabajadores y los capitalistas, por decirlo de alguna manera, son los igual a través de sociedades ah, responsables de la organización de la actividad o a través de los mercados de crédito, en los cuales se posibilita la inversión en capital como factor productivo. Bueno, pues en definitiva, el Producto Interior Bruto no es más que un conjunto de cantidades, aquí he puesto n cantidades, que se producen a partir del uso de L factores. L factores porque, claro, no podemos hablar solamente de capital y trabajo. Yo a mis alumnos siempre les digo, no hay un mercado de trabajo. Me imagino que en Chile debe ser exactamente igual. Hay un mercado de trabajo para cada tipo de cualificación, para cada tipo de formación a priori, para cada tipo de las tasas de desempleo, obviamente las productividades o la aportación al producto y por tanto los salarios no son ni mucho menos los mismos. Lo mismo ocurre con el capital. Hablamos de capital. ¿Qué es el capital? Pues Marx nos hablaría del excedente generado, que posibilita la inversión en un factor de producción artificial, pero claro, si yo, por ejemplo, me dedico al montaje de automóviles y súbitamente, pues o bien la empresa cierra o se traslada, ese capital no es capital, no es una plastilina. ¿eh? En Chile habláis de plastilina, esto que los niños juegan en el colegio y que le dan distintas formas. Ahora es una pelota, ahora es una rosquilleta, ¿no? El capital, muchas veces, el reconformarlo, el adaptarlo, supone desmantelarlo por completo y algunas inversiones tienen costes de recuperación muy elevados. Por tanto, bueno, pues hay distintos factores productivos y también los recursos naturales, que hablamos de land en la literatura, pero claro, tenemos recursos naturales no renovables, tenemos recursos naturales renovables, tenemos poblaciones, eh, poblaciones de especies que se renuevan a una tasa biológica que depende del entorno. Es decir, hay muchísimos factores, algunos de los cuales tienen un dueño claro, otros no, y al final el empleo de todos ellos se traduce en un GDP, en un Producto Interior Bruto, que agregado utilizando unos precios, quizás yo aquí he puesto el superíndice cero para hacer referencia a los precios de un año base,
que no tiene por qué ser el año en curso, nos permite comparar en varios periodos el valor que hemos creado, ¿vale? Bueno, pues realmente, como veíamos en ese flujo inferior, la capacidad de gasto proviene del reparto del valor, de la creación y del reparto del valor en una economía. A veces una parte del valor que se reparte en una economía está en manos, vamos a llamarlas nacionales, es decir, que sus headquarters están radicados en el propio país, y en ocasiones esos headquarters están en el extranjero, ¿de acuerdo? Bien, pues bien, aquí tenemos estas categorías y un primer hecho. Aquí os he puesto a tres el de en medio ya a lo mejor habría que cambiarlo, pero lo que... ¿conocéis este gráfico, la frontera de posibilidades de producción? Los que tengáis formación en economía previa. No, ¿no? Bueno, pues esta frontera lo que viene a decir es que dados los recursos disponibles y dada una tecnología disponible, en este caso, se pueden producir distintos bienes, en este caso, en un número de 2, para simplificar la representación. Estos dos bienes, que no los he elegido yo, sino que realmente fueron propuestos en los años 50 finales por Paul Samuelson, otro premio Nobel de Economía, pero en la época de la Guerra Fría. Y bueno, por eso os he puesto estas tres caritas que veis aquí, ¿no? Porque realmente Paul Samuelson ejemplificaba que un país determinado, por ejemplo Chile, por ejemplo España, por ejemplo Estados Unidos, puede elegir dedicar todos sus factores y su tecnología disponible a la producción de mantequilla, de alimentos, o dedicarlos a la producción de armas. Es decir, es una primera elección de, no de los gobernantes en la parte que les corresponde gastar. Sabéis que el- el- eh, los gobiernos, los estados, eh, gastan un porcentaje determinado del Producto Interior Bruto de un año. ¿Sabéis cuál es el porcentaje? Yo no lo he mirado, lo voy a mirar ahora si queréis. ¿Cuál es el porcentaje del gasto que representa el gasto público en relación con el PIB en Chile? Si no lo sabéis, lo vamos a buscar. Y lo vamos a buscar. Aquí tengo tantos menús que no sé cómo. Sí, así vemos la fuente donde lo podemos consultar. ¿Dónde lo consultas tú? Sí, para que no sé cómo quitar esto. ¿Qué quieres hacer? ¿Quitar ventanas? No, quería eso, ver el menú. Voy a ver si así lo puedo hacer. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. Chile, gasto público, porcentaje del PIB. Bueno, pues el gasto público en 2023 en Chile representó el 27,9% del PIB, es decir, está por debajo del 30%. Ahora voy a poner lo mismo, España. España, el 46,5%, ¿vale? 46,5% frente a 27%, os ganamos, entre comillas, no sé si esto es una victoria interesante o no, en 20 puntos porcentuales. Claro, el PIB es el 100%, en Chile el 3/4 partes o un poco más, un poco menos de 3/4 partes del valor que se crea en un periodo en Chile lo decide el sector privado, y en España pues el sector privado decide poco más de la mitad. Es decir, hay una diferencia bastante sustancial. Es decir, lo que os quería decir es que en cualquier caso
los, ah, los agentes económicos que toman decisiones económicas en cada país, pues decidirán, estarán más sesgados hacia la defensa o hacia la seguridad alimentaria. Es nuestra decisión, ¿vale? La tecnología ofrece un menú y nos da una frontera, un límite. No puedes producir más mantequilla que los recursos que no dedicas a armas, ¿eh? No puedes hacerlo todo a la vez. Pero al mismo tiempo nos encontramos con lo que ocurre en los países a lo largo del tiempo, y es que la frontera se desplaza. ¿Por qué creéis que la frontera se desplaza? Pues la frontera se desplaza debido al progreso tecnológico. Es decir, gracias al avance tecnológico podemos, con los mismos recursos disponibles, podemos producir más de los dos bienes, más de todos los bienes en un contexto generalizado. Lo que ocurre es que la tecnología no siempre se desplaza de modo paralelo, es decir, a veces porque se apuesta más, o a veces porque la casualidad también influye. Imaginaos un país donde la tecnología avanza sobre todo en la producción de armamento, pero no en la producción de alimento. Bueno, pues a lo mejor eso le permite exportar armamento e importar alimento. Es una posibilidad. Pero si en un país la tecnología no avanza en ninguno de los dos, pues a lo mejor solamente le quedará, estoy hipotéticamente hablando, le quedará recurrir al arrendamiento, la cesión por parte de terceros en el extranjero de tecnología para ser utilizada dentro del país. Pero claro, el propietario de esa tecnología querrá unos royalties, querrá unos derechos y por tanto una parte del valor que se genere en esa economía fluirá hacia el país de residencia del propietario de esa tecnología. ¿De acuerdo? Bueno, pues vuelvo hacia atrás y casualidades de la vida, porque esto lo preparé antes de principios, vamos, esto pasó hace 2 semanas. Hace 2 semanas se anunció, y es casualidad en este caso, la concesión del Premio Nobel de Economía a Acemoglu, Robinson y Johnson, 3 autores que han venido escribiendo varios libros explicando, pues como dice este título, Why Nations Fail, por qué en algunos países, digamos, no se tiene éxito con una mayor probabilidad o el éxito se tiene con menor probabilidad a la hora de abordar el crecimiento sostenido. No solo Why Nations Fail, ellos escribieron otros artículos y otro libro posterior, The Narrow Corridor, el corredor estrecho, ¿no? Bueno, claro, ya nos vamos acercando al asunto de la sostenibilidad, que es una de las realidades que se han de tener en cuenta a la hora de perseguir, esperemos que exitosamente, el crecimiento económico. Bueno, pues hasta fechas recientes, realmente hasta hace pocas décadas, pues implícitamente se daba por hecho que los recursos naturales podían considerarse ilimitados. Lógicamente todo el mundo sabía o gran parte, que la Tierra era redonda, por tanto, en una esfera cabe la masa que cabe, pero bueno, podíamos considerar al planeta grande en comparación con nuestras necesidades. Y sobre todo, sí es cierto que hubo unas tendencias o planteamientos malthusianos, ¿no? Malthus, el reverendo Malthus, habló de la problemática que tendría el crecimiento exponencial de la población en relación con un crecimiento más modesto de los recursos naturales. Pero, bueno, realmente
en última instancia, y sobre todo después de la Revolución Industrial, el convencimiento esencial era que, bueno, la tecnología nos sacará de esto. Es decir, podemos producir más con los mismos recursos y, bueno, pues esto nos permite escapar de la trampa, digamos, de la limitación de recursos. Bueno, pero hasta que, bueno, las tensiones empezaron a aflorar en algunas, bueno, en algunos recursos que, bueno, pues no era tan fácil, no eran tan fáciles de reemplazar a corto plazo, o por lo menos ah, acomodar el aumento en su uso, ¿no? Bueno, aquí hay dos conceptos, el concepto de sostenibilidad débil y concepto de sostenibilidad fuerte. El primero, pues, de alguna manera ah, es la búsqueda, la sostenibilidad débil quiere decir que, bueno, aunque un recurso se consuma, pues podemos sostener la producción de los bienes a través del uso de otros recursos, algunos de ellos incluso artificiales, bienes de capital. Y luego la sostenibilidad en sentido fuerte, en sentido estricto, pues a lo que se refiere es al recrecimiento de algunas formas de capital natural, de algunos elementos que son irreemplazables. Esto, pues bueno, pues esto surgió por primera vez, en este caso, en expertos en el ámbito de los recursos forestales, más adelante en el ámbito de los recursos pesqueros, y bueno, y recientemente en el uso de los recursos energéticos y también con las consecuencias o los efectos externos que se derivan de la utilización de los recursos naturales, ¿no? Le hace contaminación o emisión de gases con efecto invernadero. Eh, por lo tanto, cada situación y cada objetivo tendrá una, una consecuencia distinta, ¿no? Estos recursos naturales, pues, eran considerados o analizados desde el punto de vista de las ciencias sociales como lo que se llaman bienes comunales, ¿eh? Los bienes comunales no tienen un dueño, sino que realmente pertenecen al colectivo. Y hay un comportamiento, digamos, de una sobreexplotación de los recursos que tienen esa característica de bienes comunales. Bueno, pues apareció el informe Brundtland, que del año 87, en el que, bueno, pues se ponía encima de la mesa la necesidad de tener en cuenta el compromiso el poner en compromiso las necesidades de las generaciones futuras a la hora de satisfacer las actuales. Bueno, y aquí pues aparece esta triple dimensión de la sostenibilidad, que yo creo que es importante tenerla en cuenta, no solamente la medioambiental, sino también la de carácter social y económico. Las decisiones en economía, como también ocurre en el ámbito de las empresas, la marcha atrás es muy complicada. Es decir, una vez que tú has iniciado una determinada línea de acción, pues cambiar de rumbo siempre tiene como consecuencia daños no menores, que pueden acarrear incluso la, vamos, el fin de la organización. ¿eh? En, en este sentido, bueno, hablaremos luego de ellos. Y aquí venimos a analizar una ecuación que no os preocupéis, que no la voy a desmenuzar. Simplemente estas fórmulas tan complejas lo que hacen es analizar la elasticidad
Cuando digo la elasticidad es el grado de sustituibilidad entre dos factores para la producción de bienes. ¿De acuerdo? Entonces, si la elasticidad de sustitución entre dos factores es mayor que 1, se considera que los factores son esencialmente sustitutivos. Pero si la elasticidad, la variación porcentual de, un factor, de la utilización de un factor frente a otro, cuando cambia su precio relativo, es menor que 1, entonces los factores son complementarios. Esto no es ninguna tontería. Es decir, ¿hasta qué punto el eventual agotamiento de un recurso natural tendrá como consecuencia su sustitución por bienes de capital, por tanto creados artificialmente por el hombre? Bueno, pues esto es importante porque, por ejemplo, en el caso de la sustituibilidad entre recursos naturales y bienes de capital, si resultara que los recursos naturales no son algunos recursos naturales no son sustitutivos, sino complementarios de los bienes de capital, el agotamiento de los recursos naturales pondría en peligro la propia inversión empresarial, porque es como si, voy a poner un símil que será fácil de entender, no vas a producir más máquinas que se alimentan con petróleo si no te queda petróleo. Este es un caso paradigmático de complementariedad entre factores. Sin embargo, si soy capaz de idear tecnologías sustitutivas del petróleo, entonces invocaré mucho más tranquilamente su agotamiento. No sé si me explico. Será un problema, bueno, un problema que a lo mejor también es importante, que es quién controla al sustituto, pero eso es otro problema adicional. Por tanto, esta elasticidad de sustitución entre factores, que a mí me parece un concepto especialmente importante, hay que pensarla desde la óptica empresarial, no solamente en cuanto a recursos naturales y bienes de capital, sino también entre los bienes de capital y las personas. ¿En qué sentido las máquinas, los robots, nos van a reemplazar a las personas como como participantes en los procesos de producción de bienes y servicios? O dicho de otra manera, ¿cómo afecta ese crecimiento económico a la distribución de la renta, a la distribución del valor que decíamos al principio? Yo tengo una respuesta, pero bueno, una respuesta que no está cerrada del todo, pero no sé vosotros qué creéis. Os digo la respuesta favorita de los economistas. Yo creo que la están esperando, sí. La respuesta, siento que os vaya a defraudar, la respuesta favorita de un economista a esta pregunta y a muchas otras preguntas es depende. Depende. Y, y vais a ver de qué depende. Listo. Vamos a correr un poquito.
¿Depende de qué? Pues depende de esta curva. Mirad, esto es un estudio empírico que se hizo por parte de una investigadora española en 2018, Raquel Sebastián. Y este concepto lo podéis aplicar a otras cosas también. De hecho, el concepto como tal yo lo vi en los años 90, creado por Stan Shi. No sabéis quién es Stan Shi, seguramente, pero lo vamos a buscar aquí. Es el fundador de una empresa, aquí lo tenemos, llamada Acer. ¿eh? Es un empresario muy conocido, el fundador de Acer. Y fijaos que en cuanto le dejo un poquito, me dice Smiling Curve. Bueno, ahora luego volveremos con Stan Shi. Esta es una curva que efectivamente Raquel la llamó la sonrisa perversa. La sonrisa perversa porque la curva de Raquel perdón, la curva de Raquel es esta de aquí, la que sonríe. Y esta es la carita triste que dirían nuestros hijos en el colegio. Mirad, esta sonrisa tiene dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical. En el eje horizontal, por simplificar, podríamos hablar de la cualificación de los empleos que se crean. Aquí al principio, en el primer tercio, podríamos hablar de empleos de baja cualificación. En la franja intermedia de empleos de cualificación media y en la franja superior de empleos generados con cualificaciones altas. Bueno, en cualquiera de las sociedades occidentales, vamos a llamarlas, una de las claves que siempre se ha mencionado, y tanto en España como en Chile, es la consolidación de una clase media como motor de estabilidad, como generador de bases tributarias para los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta el año 2007 más o menos, la sonrisa no era tal sonrisa, sino que había una carita triste, es decir, la mayor parte de los empleos que se creaban eran de cualificaciones medias. Sin embargo, el emergimiento de nuevas tecnologías, Industria 4.0, pues la inteligencia artificial, gradualmente la producción de bienes de capital eh, con un- con una intensidad, incluyendo tecnologías nuevas, ha ido sustituyendo esos puestos de trabajo. De tal manera que esa clase media se ha ido debilitando. No sabemos, esto es un terreno inexplorado todavía. Y bueno, por el contrario, hay dos tipos de cuartiles, por decirlo así, o de terciles en este caso, que son los empleos de cualificación baja. El problema es que un empleo de cualificación baja no genera. Bueno, en el eje vertical tenéis el porcentaje. El empleo de cualificación baja que ha ido ganando peso, sin embargo, los salarios de los... Mirad, os cuento un ejemplo que yo vi en los años 90 y seguramente ahora habrá evolucionado mucho más. En los años 90 yo estaba elaborando un informe de calidad crediticia para una empresa de la industria naranjera en Valencia y visité las instalaciones y encontré algo que no había visto. Esto era para conseguir... no, aquello era para una escisión, perdón, pensaba que era otra. Era una escisión y se trataba de
de valorar un poco las partes. Y yo vi unas instalaciones en Valencia. Yo estaba acostumbrado en mi imaginario infantil, pues a que muchas, sobre todo mujeres, pero también hombres, ¿por qué no? Los hombres tradicionalmente han venido trabajando en la recolección en el campo y en las temporadas de recolección, la selección en la nave industrial la llevaban a cabo mujeres. Y yo me encontré con una cinta transportadora con varios carriles en los cuales iban dando pequeños saltitos las naranjas. Había un haz de láser que estaba apuntando a todos las unidades de producto que iban avanzando por allí, y cuando el haz de láser detectaba que la naranja o no tenía el calibre o estaba en malas condiciones, digamos que la apartaba hacia un carril que desembocaba en un cajón, digamos, de menor calidad, quizás para zumo o quizás para... Bien, pues ese era un trabajo que habitualmente pues, se había elaborado por parte de mujeres en este caso. Claro, pero yo me encontré que allí al lado justo al llegar al cajón, pues había unas señoras que estaban visualmente repasando lo que la máquina más o menos había hecho. Claro, esto sería la cualificación baja. No necesitas saber gran cosa para poder, digamos, rematar aquello que la máquina todavía no sabe hacer, pero que es cuestión de tiempo que aprenda a hacer. Y luego tenemos un segmento de fuerte crecimiento que es los sectores de cualificación alta. Claro, la pregunta tanto en España como en Chile es si las empresas tienen capacidad para absorber ese talento y si las universidades en este caso, digamos, están ah, capacitadas para formar individuos que van a vivir en este ámbito en el que, bueno, las cualificaciones altas seguramente todavía no existen, pero luego tiene unas consecuencias distributivas ah, importantes. Esto me recordaba a un señor que falleció en 2022, francés, y que escribió en los años 70, eh, es un gran experto en la construcción europea, que escribió en el prólogo de su libro, El debate prohibido, que la multiplicación de situaciones de precariedad y exclusión está poniendo en peligro el funcionamiento mismo de nuestras sociedades, el mecanismo básico que es la integración a través del trabajo. Entonces, esta es la pregunta que yo me hago en relación con esa sustituibilidad, no solamente entre recursos naturales y capital, sino también entre capital y trabajo. ¿eh? Aquí tenéis otras consideraciones respecto a la naturaleza de los distintos bienes o recursos naturales que, que podemos, considerar. Bueno, incluso, bueno, mirad, como no nos queda mucho tiempo, pero voy a despertar otro interrogante, porque aquí se trata de despertar interrogantes y de estar preparados para cuando lleguen que no nos pillen de sorpresa. Claro, si de repente en una sociedad, digamos, hay una prima por la inversión en capital humano respecto, aparentemente, en el corto plazo, respecto desde un punto de vista economicista, de la retribución del trabajador poco cualificado, de cualificación media, que tiene más problemas para encontrar trabajo o un menor salario, entonces eso tiene una consecuencia eh, o explica al menos parcialmente la caída de la población a nivel mundial. Ya no es solamente que los países industrializados están declinando las poblaciones, es que hasta países como China, que hasta la fecha eran, digamos, compensaban, eh, pues estamos encontrando con que dentro de poco tiempo
las estadísticas están empezando a medir crecimientos negativos de la población a nivel mundial. Y eso tendrá un impacto negativo. Si esto es negativo, esto estará reduciendo el crecimiento de la productividad y por tanto esto tendrá un impacto negativo en el crecimiento del PIB mundial. Bueno, ¿hasta qué punto las economías de escala son importantes en el PIB mundial? No lo sé. Estoy comentando dos aspectos en los cuales los interrogantes no tienen una respuesta clara. ¿De acuerdo? Bueno, y por eso os he puesto aquí esta transparencia que viene a decir que, bueno, pues que conducir mirando al retrovisor porque la niebla no nos deja ver delante, pues a veces no puede dar como consecuencia pues muy malos resultados. ¿Vale? Sin embargo, pues lo que os pongo aquí es que tenemos que estar preparados para cambiar. Yo lo siento mucho. Ya sé que nos formamos en unas técnicas y en unos mecanismos de auditoría, pero el estar preparado para cambiar y para responder de manera rápida a los cambios en el entorno va a ser un skill, una capacidad que va a permitir la supervivencia de unas empresas en relación con otras. Bueno, pero no solamente eso. Otro premio Nobel de Economía. No es que los coleccione, es que simplemente voy descubriendo cosas que iban diciendo, ¿no? Aquí tenemos al premio Nobel de Economía Kenneth Arrow. Kenneth Arrow, que también ganó el premio Nobel de Economía por su tesis doctoral, no recuerdo ahora el año, lo podemos buscar y así lo pongo en la transparencia. Pues mirad, el 72. Vale. Pues en un artículo que me encontré que comparaba el sistema americano y el británico de donación de sangre, pues viene a decir que, bueno, yo mejor no os muestro los teoremas, el teorema de la imposibilidad de Kenneth Arrow y también la complejidad de sus mecanismos, pero dijo inocentemente que puede argumentarse que la presencia de lo que en algunos lugares así como la Universidad Católica de Valencia o incluso en lugares místicos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En una terminología un poco anticuada, se llaman virtudes. Puede decirse que las virtudes, de hecho, juegan un papel muy significativo en la operación en la operativa de los mercados del sistema económico. Muchos de otros consideramos posible que los procesos de intercambio requieren, o por lo menos se ven muy facilitados por la presencia de varias de esas virtudes, no solamente la verdad, sino también la confianza, la lealtad y la justicia en los futuros intercambios. Porque cuando no confías en el otro, pues ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor prefieres producir tú mismo antes que intercambiar, como consecuencia te vuelves menos productivo y quizás menos competitivo. ¿De acuerdo? Bueno, es decir, cualquier sistema económico y cualquier empresa también debe descansar en tres patas. Las empresas, por supuesto, que cuentan con regulaciones, normas, protocolos, límites, hasta aquí llegan tus funciones. También en las empresas y también en los estados se crean sistemas de incentivos, pero es necesario crear mecanismos de valor compartido que
sin duda benefician al conjunto. Bueno, pues aquí tenemos a este señor que no es premio Nobel de Economía. Este era el presidente de Yamaichi Bank cuando anunció la quiebra de quizás el mayor banco japonés en la crisis financiera de 1997. ¿eh? A ver si podemos leer. A ver si podemos leer lo que decía Shohei Nozawa. Decía, expreso mis más mis más sinceros arrepentimiento y disculpas porque lo siento mucho por nuestros empleados. ¿eh? Honestamente, espero que les ayudaréis a encontrar nuevos trabajos. De alguna manera, esto tiene que ver con la naturaleza de la concepción japonesa. Entonces, ahora yo ya no lo sé, de la actividad empresarial, que provenía del feudalismo japonés, en la cual el sentido de pertenencia a una empresa era muy similar, por tanto, el código de honor era muy similar al de un samurái, al de un señor feudal que tenía un compromiso con sus vasallos. ¿De acuerdo? Y esto era un lloro en una rueda de prensa sincero, honesto. Era lo que la sociedad esperaba de él, que expresara en público su tristeza, su pena. Bueno, este sistema es el Keiretsu y bueno, que da lugar a conglomerados con ramificaciones donde muchas veces la confianza, el sentido de pertenencia, la comunión, diríamos, son un mecanismo para ganar competencia y que de hecho, a ver, Toyota es un Keiretsu. Bueno, por el contrario, en España nos movemos, no sé en Chile, yo creo que sois más dinámicos, pero Miguel de Unamuno, un gran escritor español, decía, bueno, pues que inventen ellos, nosotros ya utilizaremos lo que ellos inventen, sin, a ver, no lo decía creyendo en ellos, sino representando el modo de ser español, ¿no? En una visión pesimista de la llamada generación del 98, después de que España había perdido ya todas sus colonias en América. Bueno, sus colonias o sus provincias, ¿no? Bueno, pues bien, y vamos acelerando porque se nos echa el tiempo encima, lo siento mucho de verdad. Stuart Mill. Stuart Mill cogió la frase de otro autor, de Arthur Helps, y lo que dijo es que la tendencia fatal de la humanidad de dejar de pensar acerca de algo cuando cree que ya no existen más dudas es el origen, al menos, de la mitad de sus errores. Utilizando lo que él había leído en Arthur Helps, el sueño profundo de la opinión ya decidida. Bueno, pues entonces no demos por hecho según qué cosas, es decir, intentemos pensarlas, el modo en el que competimos, etc. Bien, esta parte no la vamos a ver. Bueno, pues, ¿y qué es lo que nosotros estamos acostumbrados a estudiar? Pues estamos acostumbrados a estudiar modelos de competencia en el que, bueno, Michael Porter, en este caso, Michael Porter es profesor de Harvard, es un profesor canadiense, que es uno de los que han aportado distintas herramientas, en este caso para el análisis de los sectores. Y efectivamente, esta herramienta, él en 1979 escribe el primer artículo, en 2008 escribe el segundo artículo diciendo, cuidado que esto todavía funciona. Y yo creo que muchos de vosotros
pues habrá estudiado esta cruz en el pasado, porque en definitiva lo que hay aquí es un eje horizontal en el que la empresa y sus competidores pugnan con los clientes y con los proveedores por retener el valor. Esta es la idea de Stan Shi en la Smiling Curve, que lo que viene a decir es que a veces el valor se genera allí donde uno es capaz de ser más único, y a veces eso es en el proceso de creación o en el proceso de comercialización más que en el de ensamblaje. Y en Europa desconozco la realidad en Chile, pero bueno, uh, en algunas ubicaciones europeas predominan más en empresas que ensamblan, de manufacturas que idean el propio producto. Y en el eje vertical tenemos otro tipo de competencia respecto, nosotros y nuestros competidores, respecto de aquellos que, si hay rentabilidad y no hay barreras, querrán pasar a ser competidores, y un enemigo silencioso que es la amenaza de sustitución, ¿eh? En este momento estamos impartiendo este taller a través de un mecanismo online. Por tanto, si alguien en Chile o en España pues ganaba su dinero honradamente alquilando espacios para la celebración de talleres, pues bueno, al menos no le hemos pagado nada. Pero sin embargo hemos utilizado un canal alternativo que es potencialmente sustitutivo tanto del transporte como del alojamiento físico, ¿no? Claro, en este momento, pues no sé si vosotros me estáis viendo a mí o no me estáis viendo a mí. Yo ahora mismo no os veo a vosotros, pero eh, existe Sí, ya, pero todavía no se ha abaratado lo suficiente. Pronto estoy seguro de que Rafa y José lo organizarán y nos invitarán a todos en la Cámara de Valencia. Existen salas oscuras donde hologramas tridimensionales de nosotros se reúnen o simulan estar reunidos en una misma sala. Y ese holograma tridimensional, digamos que vive con un mayor realismo su existencia virtual junto a los demás. Yo nunca he estado en una reunión de esas características, pero sé que ya hace años que se utiliza en empresas con mayor presupuesto que nosotros de momento. Pero cuando se abarate, ¿verdad, José, que lo utilizaremos? creo que vamos camino todos a los hologramas ya. Muy bien. Bueno, pues esta es una de las herramientas tradicionales. También el modelo de la cadena de valor, y aquí os enseñaba lo que nos decía Stan Shi. Stan Shi venía a decir, a ver si lo podemos abrir, esta es la Smiling Curve. Vale. Aquí básicamente pues lo que nos dice es cómo se reparte el valor, no ya entre los distintos niveles de cualificación que decía Raquel Sebastián, sino en los distintos eslabones de la cadena de valor. Y fijaos cómo el ensamblaje cada vez acapara menos valor y cada vez está más tecnológicamente intensivo en maquinaria y menos en personas, y sin embargo, mentes pensantes en la concepción, en el diseño y en el servicio al cliente, pues bueno, acaparan un mayor valor, ¿no? Claro, bueno, aquí Michael Porter también en el 85 nos habló de la ventaja competitiva, y Raymond Vernon nos habló del ciclo de vida del producto. Bueno, me sabe mal porque nos falta un minuto para la media y esto nos distraería. Entonces, ya os he dicho lo importante que es no dar por hecho nada. Ah, bien, entonces voy a daros dos ideas finales, ¿no? La primera es, Michael Porter ya en el año 2006 empieza a pensar en esto del valor compartido, es decir, empieza a pensar cómo romper el equilibrio de Nash
cómo conseguir un resultado que sea favorable para la sostenibilidad de la empresa. Y entonces, bueno, empieza a enunciar su teoría de valor compartido, de shared value, de cómo las empresas líderes deben alimentar, digamos, el robustecimiento y la capacidad de innovar de sus proveedores aguas arriba y de sus clientes aguas abajo. Bueno, y todo esto para un mundo, como os decía, que está cambiando a un ritmo muy acelerado y en el que no debemos de dar por hecho nada. Yo, una vamos, de las últimas, de los últimos, en Europa lo llamamos micro-credentials, son cursos muy breves orientados a la resolución de un problema concreto, ha sido el de la política industrial europea, ¿eh? La política de ayuda a las empresas, ¿no? Y de alguna manera, claro, en Europa, digamos, el Green Deal, el componente medioambiental, es una parte muy importante de la política industrial europea, que por otro lado, pues hemos sido los últimos en adoptar, etcétera, ¿no? La transición verde y también la transición digital, ¿no? Y aquí es donde a mí me gustaría acabar este seminario, porque no hay tiempo para más, bueno, hablamos mucho de economía circular, hablamos mucho de la necesidad de las empresas de utilizar de un modo más eficiente los recursos, pero sin embargo, ni las empresas, al menos en Europa, todavía están dando pasos significativos. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector de la automoción. Sector de la automoción, bueno, la sostenibilidad es apoyar en Europa, es apoyar el coche sostenible. El coche sostenible aparentemente es el coche eléctrico, pero no está tan claro que vaya a ser así. Yo creo que hay sectores como el de la automoción en el que un concepto realmente circular sería realmente ¿cómo diría yo? La recuperación de vehículos, la recuperación de vehículos para adaptar un mismo vehículo a una nueva tecnología. Porque ahora parece que si adquieres el vehículo eléctrico en lugar porque resulta que tienes un motor antiguo con una combustión poco eficiente, la legislación no te permite digamos, cambiar el motor que incluyes. Por tanto, hay un montón de posibilidades en las cuales las empresas eh, podrían atreverse, pero para eso necesitan inicialmente el estímulo regulatorio. En este momento, si tú en Europa, en España, quieres cambiar el motor a un coche, para que sea más eficiente y poderle poner una etiqueta determinada, el número de trámites que debes realizar es tan elevado que no sale a cuenta. Claro, ese desconocimiento, al menos en España, y el tema y la dificultad para los mecanismos de recarga, pues lo que está alimentando es el mercado de segunda mano de vehículos. Entonces, fijaos cómo tirando del hilo voy encontrando, digamos, cómo todo está interconectado y a veces es necesaria, digamos, tomar conciencia de la realidad por parte de los estados en materia de política industrial y también un poco por parte de las empresas que se pueda acomodar esa transición. Y me ha parecido ver que había una pregunta, José. He visto aquí, porque estamos ya fuera de... bueno, que la pregunta era tuya, que aprovechamos para hacer preguntas. Bien, pues, ¿qué preguntas tendríais
vosotros en este sentido. Y si, mirad, si no las tenéis ahora, yo en cualquier caso os voy a dejar aquí en el chat mi correo electrónico. También podéis enviárselo a José para que me lo haga llegar a mí. Pero realmente vivimos un momento que, como consecuencia de los distintos retos y muchos de los retos, digamos, que se han acelerado también como consecuencia del equilibrio no cooperativo que se vive a escala planetaria. Es decir, en este momento estamos acercándonos a otro equilibrio de Nash a nivel geoestratégico entre las distintas áreas. ah, pues bueno, es interesante que los estados y las regiones tomen conciencia de ello para acomodar la- las decisiones de cambio de las empresas, porque ¿eh? Como yo digo muchas veces, realmente los sectores no existen. Los sectores, el hecho de que uno siga de cerca a sus competidores es porque realmente eso da una cierta seguridad, digamos, al cliente, que le facilita el poder comparar. Pero los sectores que existen hoy en día, pues seguramente no existían antes. Muchos de ellos no existían antes de 1929 y algunos no existían antes de los años 50. Bueno, No sé si pues has terminado ya o querías, sí, por mi parte sí, estaba porque estaba haciendo alguna pensando yo reflexión final. Sí, José. en la info de contacto, en la última diapositiva de tu presentación, figura tu correo o es el que has dejado por el chat. Debería aparecer el correo también, vamos a verlo. Y así nos aseguramos, ahora te cuento un poco, yo sí que tengo algunas dudas. Sí, sí que está, perfecto. Porque al final aprendemos todos aquí, yo el primero, aunque yo soy como representante de Cámara, junto a los compañeros de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, que hoy excusan su presencia porque han tenido problemas de agenda, no han podido estar con nosotros, por eso nos hemos encargado desde Cámara Valencia de llevar a cabo este taller en concreto. Sí que tenía algunas dudas que me estaban notando porque al final aprendemos todos y yo también miro en detalle los ponentes porque también soy captador de ponentes. Reconozco que yo a Juan no lo conocía y de verdad que agradezco tu presentación, Juan, porque al final esa mezcla de referencias culturales, históricas, para aplicarlo en el contexto económico actual, pues lo hace más ameno y más divertido. Te lo agradezco de verdad. Gracias, José. Y sí que había unas preguntas que tenía yo porque consultas que nos surgen también muchas veces en muchos webinars, en muchas actividades de capacitación, de formación que llevamos a cabo desde la Oficina de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Valencia a través de los distintos programas, pues nos inciden mucho las empresas que seguramente lo compartirán nuestra audiencia en Chile, es, pues a modo de resumen, ¿no? de la presentación, ¿qué consejos en cuanto a herramientas, capacidades, entrando un poco más en detalle en los modelos de competencia para una empresa, para que sea más sostenible? ¿Qué crees, qué tips les darías tú? ¿Qué herramientas? ¿Más conciencia en alta dirección en cuanto a cadena de suministro? No sé qué piensas en ese aspecto. Sí, básicamente estaba implícito en lo que he ido diciendo, pero básicamente yo cogería la frase de Stuart Mill, ¿no? Es decir, cuidado con las cosas que damos por hechas, ¿eh? Es decir, si Stuart Mill decía eso, que son el culpable de más de la mitad de nuestros errores. Mirad, este es un libro de Henry Mindberg que se llama Managers Not MBAs, ¿no? Yo dirijo un MBA en la Universidad Católica de Valencia y una de las cosas que les digo a mis alumnos es que un directivo, un manager, ah, alguien que se dedica profesionalmente a esto, pues le pagan por tomar decisiones en un contexto en el que no se tienen siempre todos los datos. Por tanto, pero para poder decidir, un científico lo que hace es seguir recopilando datos, pero no un directivo tiene que decidir. Entonces, utilizas un método que es el método de la simplificación, ¿eh? Oye, razonablemente ya he llegado a tener suficiente información para rellenar los huecos que no, que desconozco, los construyo yo a partir de lo que llamo mi visión, ¿eh? Cómo entiendo yo la zona oscura que no se ve, ¿no? Claro, eh, yo lo que invito a los directivos es a
a cambiar, porque muchas veces durante una época hay directivos que funcionan maravillosamente bien porque su manera de simplificar la realidad funciona, pero cuando hay cambios, pues de repente ya su simplificación no funciona, porque realmente no consideran algo que es importante. Entonces, tomémonos en serio nuestra capacidad de no dar por hechas muchas cosas, de tratar de reinventar y de ser capaz, digamos, de manejar el timing del cambio. El De timing de la ajustar, ¿no? gestión del cambio es súper importante. La mejora continua, ¿no? Sería un Sí, poco resumen sí, de todo. la mejora, porque la mejora continua es algo incremental. Tú aprendes, eso es el Kaizen de los japoneses, precisamente de los Keiretsus y de Toyota, ¿por qué no? Pero es más incremental. Aquí de alguna manera es tratar de aprender a partir de los errores de uno mismo. Voy a acabar con una frase Ujú. que en este caso es de Peter Drucker. Peter Drucker no es premio Nobel, pero es un gran autor en management y decía que, claro, realmente la actividad económica, él tiene pues, varios artículos de New Society of Organizations, él dice más o menos que hay una contradicción entre las sociedades que buscan la estabilidad y las empresas que viven de la disrupción, ¿no? Entonces dice que, claro, la empresa vive de la disrupción, pero del cambio brusco, porque el cambio brusco es el que te da la ventaja competitiva, el que te permite generar beneficios, etcétera. Y nosotros los empleados somos, por una parte, miembros de una sociedad que busca la estabilidad y, por otra parte, miembros de una organización que vive de la disrupción, del cambio, para poder... Bueno, pues Peter Drucker dice, bueno, vivimos del cambio, pero desafortunadamente el cambio es más fácil o estadísticamente al menos, se produce con más probabilidad fuera de la empresa que dentro de la empresa, con el mercado de control de empresas que con la gestión del cambio de los empleados. Entonces, el reto, José, es conseguir que los empleados se sientan parte de la organización y tomen conciencia de la importancia de que la organización y ellos con la organización cambien. Esto, claro, esto requiere recompensas de dos modos, ¿eh? Una, la recompensa de la contribución y la otra, una recompensa también no necesariamente pecuniaria, pero ese es el reto del directivo, conseguir involucrar, no solamente con palabras, sino también con hechos de como lloraba este señor, Shohei Nozawa, porque él honestamente había fallado a su gente. Y a veces los lloros occidentales son más Más dramáticos, postureos, más postureos. más postura. Sí que comentas que al final un empleado involucrado, motivado dentro de la empresa, pues de alguna manera revierte, ¿no? La situación que se está dando en muchos países. Sí, Creo que en Chile ha aumentado mucho su PIB en los últimos meses. En la Unión Europea, España está tirando del carro, pero estamos ante un contexto económico delicado, más si cabe aún, porque claro, un empleado no involucrado es sinónimo de menor productividad. Y es que al final, ¿cómo afrontamos, ¿no? esta caída de la productividad o a veces insuficiente inversión? ¿Cómo puede debilitar la economía? Y en este momento del contexto económico en que vamos camino de un repunte del autoproteccionismo, ¿no? sí. De explotar más los recursos en cada país, Es proteccionismo que el autoproteccionismo es un juego estratégico que al final acaba arriba, solo beneficiando esto. a, si juegas a ver quién aguanta más sin respirar bajo del agua, pues ganará el que tenga los pulmones más grandes. Entonces, ese neoproteccionismo puede acabar perjudicando seriamente a los países pequeños, porque precisamente el mundo se ha venido beneficiando de los intercambios a partir de la confianza en el otro. Entonces, son terrenos inexplorados. La interacción estratégica, que rompe el consenso de Washington, la caída de la población a nivel mundial, la, mm, la sustituibilidad complementaria entre factores. Y yo animo a los directivos a que utilizando las herramientas que, que conocemos, porque siguen siendo útiles, no se queden en ellas, que sean, como dice Henry Minberg, otro autor relevante, muy relevante,
que sean realmente directivos, no simplemente expertos en técnicas. Las técnicas te ayudan, pero hay una parte que tiene que ser idiosincrática, que tiene que ponerla cada uno. De pedagogía también, porque muchas veces solo se mira el coste económico de implementar nuevos productos, nuevas acciones, nuevas estrategias en sostenibilidad, ¿no? Pero a nivel económico, social, medioambiental dentro de la empresa, solo se mira el coste económico y ya está. Y hay que cambiar un poco el chip y pensar más a largo plazo, no solo Sí, por revertir los números rojos de un mes concreto, ¿no? Porque mira, la miopía que estamos viendo claro, ahora. esto una empresa pequeña difícilmente lo puede hacer. Esto, el general Gampámpol fue jefe de Estado Mayor aquí en Valencia, Ujú. pues decía que el concepto de largo plazo de los chinos es más largo que el largo plazo de los europeos. Quiere decir eso que, bueno, pues, bueno, esto ahora con las inundaciones en Valencia se ha hablado del horizonte temporal de las inversiones, ¿no? De la recuperación. Claro, si tu largo plazo es más largo, seguramente estás dispuesto a hacer mayores sacrificios o mayores cambios en el corto plazo. Si por el contrario tu largo plazo es cortoplacista, pues quieres quedarte donde estás. Esto, pensadlo dentro de una organización, y quedarse donde estás nunca es la solución, porque Sí. quedarte donde estás, pues acaba expulsándote del mercado. Y ya terminando, teniendo en cuenta que, como ocurre en muchos países de Sudamérica, compartimos comunidad iberoamericana, de hecho, creo que empezaba en las próximas horas la cumbre iberoamericana. El peso agroalimentario en España aún es elevado, igual que en muchos países, entiendo que también en Chile. No sé qué pautas darías ya terminando tú el papel de la emprendedoría, ¿no? De la innovación o de diversificación de negocio dentro de una empresa para poder de alguna manera no depender solo de sectores tan expuestos al cambio climático, por ejemplo, o que no tenga tanto peso agroalimentario y mirar hacia otros sectores, ¿no? No sé si me explico. Eh, Sí, si puedes bueno, aportar. lo que pasa es que sí, el alimentario lo que pasó es que, bueno, se estaba, digamos, subcontratando, deslocalizando, y Ya, realmente con el tema de las tensiones en las cadenas de valor globales, pues muchos países han demandado, digamos, una vuelta a un neoproteccionismo agrario, eh, eh, mm, volviendo, digamos, a la seguridad alimentaria más que a únicamente los aspectos ambientales. Entonces, ahí tengo, José, el corazón partido. Es decir, por un lado, eh, sí que es cierto, lo que ocurre, claro, es que en el sector agroalimentario las ganancias en productividad vía mecanización y uso de tecnologías son todavía muy prometedores. Claro, no serán seguramente los que van a dar empleo, a los que van a sacar del desempleo a esa clase media que se va a quedar sin los trabajos que existen ahora, pero sí que serán una fuente de, digamos, de, de seguridad a la hora de trazar de seguridad alimentaria a la hora de no depender de otros cuando hagas apuestas a nivel industrial. Es complicado lo que estoy pidiendo, pero simplemente es tomar conciencia de ello. al final es tomar conciencia de lo que comentas tú y tener también una visión global de dónde está nuestra empresa, en qué contexto se mueve y al final también en las cadenas de suministro, en las cadenas de valor que cada vez pues está de alguna manera desde la Unión Europea y me consta que muchos países tienen como referencia, muchos países sudamericanos tienen como referencia la legislación comunitaria europea. Yo conozco, por ejemplo, cuando hice el máster de Derecho Ambiental y Legislación Ambiental, pues vinieron muchos alumnos de Sudamérica a aprender y era enriquecedor porque yo soy biólogo, no soy abogado, no soy jurista y claro, el poder empezar junto a ellos a entender toda la marabunda, ¿no? de legislación de la Unión Europea que tenemos que hacer una labor de pedagogía y de interpretación, ¿no? para las Sí, empresas. Yo por mi parte terminamos aquí el webinar, ¿vale? Agradecer a Juan Sapena, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Católica de Valencia, que esté con nosotros. Ha sido un placer contar gracias, José. con tu expertise, el tiempo y esfuerzo por dedicar para preparar esta presentación. Y yo, mero recordatorio antes de terminar el webinar, recordar que esta actividad se enmarca dentro del ciclo de talleres de formación que estamos realizando entre octubre y noviembre, de forma conjunta entre la Cámara de Comercio de Santiago de Chile en apoyo con la Cámara de Comercio de Valencia, como parte de nuestro proyecto de coaceleradora de innovación de modelos de negocios
circulares para packaging de comercio electrónico y el programa Alinvest Verde de la Unión Europea. Excusad de nuevo que no hayan podido estar representantes de la Cámara de Comercio de Santiago en este webinar, pero recordad que el próximo webinar será el martes 19 de octubre, en que se abordará la sostenibilidad e innovación en las estrategias de empresa por parte de la empresa Estrategia y Dirección de Valencia. Es patrocinadora del portal de sostenibilidad de Cámara Valencia. Os animo a entrar en Google y buscar portal de sostenibilidad de Cámara de Comercio de Valencia y encontraréis todo un abanico de guías, de informes, de vídeos, de podcast en distintos ámbitos de sostenibilidad y que podéis de alguna manera que os sirva de hoja de ruta como de recomendaciones, como acciones a implementar en vuestras pequeñas y medianas empresas. De hecho, tenemos una agenda y tenemos un boletín quincenal de sostenibilidad donde podéis suscribiros y recibir todas las actividades de formación que realizamos desde aquí de la Cámara de Comercio en muchos ámbitos, desde economía circular, desde eficiencia energética, desde movilidad, desde compliance, desde responsabilidad social y cada vez son más las empresas sudamericanas que aportan y enriquecen, también porque al final es sinergias compartidas. Yo también aprendo mucho de las legislaciones de otros países y a ver en qué podemos inspirarnos en muchos países sudamericanos desde aquí para aprender. La sesión quedará grabada, esto es muy importante porque estos materiales se comparten luego, se difunden entre asociaciones empresariales y entre más usuarios de la Cámara y otras organizaciones, en este caso chilenas, ¿vale? Entonces, Juan, se está grabando y se compartirá esta clase masterclass para que le puedan dar difusión a toda aquella gente que no ha podido acompañarnos hoy a asistir aquí, hoy a la clase. ¿Vale? Con todo ello, terminamos aquí. No sé si quieres decir algunas palabras más, Juan, o terminamos ya. Solo daros las gracias, José, Rafa y a todos los asistentes y espero que el programa os permita aprender mucho, nada más. Cualquier duda, ya has dejado el correo. Rafa Mossi tiene tu correo, la Cámara de Santiago también tiene el tuyo. Me imagino que si hay alguna duda, se ponen en contacto contigo ya a través del canal. Me imagino. Muchas gracias. A vosotros, adiós. Hasta luego.